Aquí tenemos un semiconductor intrínseco a 0 Kelvin. A esa temperatura, al cero absoluto, vemos que no existe ningún portador de carga. A medida que aumentamos la temperatura, ya a 25 grados centígrados, más o menos la temperatura ambiente, vemos como ya se producen pares hueco-electrón a partir del mecanismo intrínseco. Si nosotros cerramos el circuito, comienza la conducción eléctrica. Los portadores de carga negativos, o sea, los electrones, son atraídos por el potencial más alto de la batería. Si aumentáramos la temperatura, se producen más pares hueco-electrón y por lo tanto más portadores de carga en el semiconductor intrínseco. Veamos ahora un material extrínseco tipo N. En este material los portadores de carga mayoritarios son los electrones y están dados por las impurezas donoras, como por ejemplo fósforo, antimonio. Estas impurezas son impurezas del grupo 5, es decir, aportan un electrón extra, un portador de carga negativo a la estructura del material intrínseco puro, por ejemplo el silicio. Ahora, si elevamos la temperatura, también vamos a ver cómo a temperatura ambiente empiezan a aparecer pares hueco-electrón. Estos pares hueco-electrón aportan entonces un portador negativo y un portador positivo de carga. Pero fíjense que siguen siendo mayoritarios los electrones. ¿Por qué? Porque todos los electrones que aportó la impureza son mayoría frente a los que se producen por el mecanismo de creación pare hueco-electrón. Los huecos están en minoría, por eso se llama portador mayoritario al electrón. Ahora cerramos el circuito y vemos que empieza a circular la corriente eléctrica. En el caso de un material extrínseco tipo P, los portadores mayoritarios son los huecos. Al aumentar la temperatura, se forman también pares hueco-electrón por el mecanismo intrínseco propio del material puro. Acá también el portador mayoritario es el hueco, es el portador que aportan las impurezas ahora, o el material dopante, que va a ser impurezas aceptoras, o sea, materiales del tipo 3 en la tabla periódica, elementos tipo 3, o sea, como el aluminio, boro, galio. Ahora también, al cerrar el circuito, se inicia la conducción eléctrica a través de la diferencia potencial de una batería. Fíjense que siempre fuera del material semiconductor lo que circulan son electrones. Y dentro del material hay tanto electrones como huecos que se mueven en sentidos contrarios.